Vamos a aplicar esta definición allá. Esto vino la práctica anterior 2025. Perfecto. Entonces, resolución. En este caso, la integral, ¿no? La integral de x cuadrado diferencial de logaritmo natural de x. Ahí está. Muy bien. Más, ¿qué te parece si a esta integral le aplicamos, ¿no? Le aplicamos el intercambio? El intercambio, ¿correcto? Entonces, si nosotros le aplicamos el intercambio, sería así. El producto de estos dos, que vendría a ser esta función, el u, y esta función, el u. O sea que aquí, él vendría a ser el u y él vendría a ser el u. Entonces, el intercambio, este es igual, el producto de los dos, entonces lo ponemos acá, el producto de los dos, en este caso vendría a ser logaritmo de x por x al cuadrado, menos la integral, intercambiamos los dos, esto sería x cuadrado diferencial de logaritmo natural de x. Solamente estoy aplicando el teorema, perfecto. Entonces aquí, esto es 0. Algunos estudiantes se mataron resolviendo esto. La pregunta es ¿y para qué? Si es la misma función, ¿no? La misma función. Entonces muy bien, acá tenemos f de x igual. Aquí tendríamos x al cuadrado por el logaritmo natural de x. ¿Cierto? Muy bien, ya está. Y un detalle interesante aquí. Claro, la constante, muy bien. ¿Por qué razón? No se olviden que cuando tú tienes varias integrales, pongamos que sea así, ¿no? Ese es el dato interesante, ¿no? Es el dato interesante. ¿Esto qué sería? Su antiderivada más una constante, ¿sí? ¿Esto qué vendría a ser? Su antiderivada más una constante, ¿sí? ¿Correcto? Pero no podemos decir que esta constante más esta constante es dos veces la misma constante, ¿cierto? Entonces esto sería una constante 1 y esto sería una constante 2. Por más que esto sea menos, entonces acá también sería menos, si tú lo pones así, pero igualito. Propiedad de clausura. Esto sigue siendo una constante, ¿cierto? Muy bien. Entonces de aquí, ¿qué le falta? Más. De aquí sale una constante. Menos, de aquí sale otra constante, entonces pondría aquí más una constante. Ya está. Perfecto. Muy bien. Excelente. Recuerda que esto qué cosa es una antiderivada. Y cuando le ponemos el, es una antiderivada general. Una antiderivada general. Excelente. Ya está. Muy bien. Pero el problema no termina ahí, ¿sí? Me está pidiendo que evalúe en esta antiderivada general raíz de e. Naturalmente que aquí nosotros podemos evaluar raíz de e, pero nos estaría quedando este c, ¿cierto? Y normalmente cuando queremos encontrar un valor de este tipo, es como en la física, ¿no? Una condición inicial. Necesitaría tal vez que x asuma un valor, no sé, x sub 0, de tal manera que este f vendría a ser igual a un y sub 0. Y cuando eso sucede, significa que de todas las curvas solución estoy cogiendo una nomás, ¿cierto? Una nomás. Muy bien. Pero esto vendría a ser siempre y cuando la evaluación es finita, ¿no? La evaluación es finita. Pero puede ocurrir que en otras circunstancias sea tal vez un límite. O sea, esto podría ser así. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Y esto que sea finito, y sub 0. ¿Correcto? Muy bien. Y lo bueno es que en este caso, mira, está así, ¿ves? Como un límite. Excelente. Excelente. ¿Cómo se interpretaría esto? Se interpretaría que cuando x se acerca a 0 por la derecha, las imágenes se aproximan a x, ¿no? Ya, muy bien, excelente. Ahora sí, además,
tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces es un punto de acumulación solo por la derecha, ¿no? Del 0. Ya está. Pero como tenemos esta regla de correspondencia que es el, ¿no? Entonces reemplazamos. Reemplazando. Reemplazando f de x, listo, ya está. Muy bien, muy bien. Ponerlo acá. Entonces, reemplazas. Aquí tendríamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Bueno, y está claro por qué tiene que ser por la derecha, ¿sí? Por él, ¿no? Por el logaritmo. Si no estuviera, entonces el problema está mal. Aquí tendríamos x al cuadrado, logaritmo natural de x más 0. Muy bien, y eso es igual al número de Euler x. Al número de Euler x. Perfecto, ya está. Tenemos por propiedades de logaritmo, por propiedad del límite, que podemos coger el límite para este sumando y luego para él. Pero como él es constante y no depende de la variable, vendría a ser el mismo c, ¿cierto? Entonces acá le ponemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha, sería x al cuadrado, logaritmo natural de x, y más, bueno, este límite como es constante, y aquí tendríamos igual a ya está. Bueno, para indicar que solamente vamos a calcular este límite, lo voy a poner así, ya, así. Entonces estaríamos en cálculo diferencial, ¿no? Entonces, si estamos en cálculo diferencial, tendríamos que ver qué forma tiene, ¿sí o no? ¿Qué forma tiene este límite? Forma. Ya está. Esto sería 0 por logaritmo de 0 por la derecha infinito. 0 por infinito. 0 por infinito. Listo. 0 por infinito. ¿Correcto? Entonces, si queremos resolver eso, tendríamos que hacerlo lo más rápido, ¿no? La regla de Hospital. La regla de Hospital. Entonces, muy bien. Vamos a resolver eso. Voy a ponerlo así. Sea a L lo voy a llamar así. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, eso sería x al cuadrado por logaritmo natural de x. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la regla de Hospital. Igual. Ya está. Entonces aquí tendríamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces mantenemos el logaritmo sobre, esto sería su inverso. Ya está. Ahí está. De esa forma, ¿no? De esa forma, tendríamos que calcular, ahora sería infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, ¿no? Y tú sabes muy bien que cuando es de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ya puedes calcular la regla de Hospital, ¿no? Ya lo puedes usar, y así no se puede. Entonces acá lo usamos. Perfecto. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Ya está. Bueno, y esto sí es derivable por 0 por la derecha. Pues, esto sí. Ya está. Aquí tendríamos 1 sobre x. Perfecto. Ya está. Muy bien. Esto vendría a ser x a la menos 2. ¿Correcto? Y si lo derivamos x a la menos 2, vendría a ser menos 2x a la menos 3, ¿cierto? A la menos 3. Pero x a la menos 3 lo podemos poner así mejor. X a la 3. Muy bien, ya está. Excelente. Entonces al final nos estaría quedando límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí tendríamos el menos, podríamos ponerlo así, ¿no?
extremos y medios y nos quedaría x cubo sobre 2x. O si no, tal vez antes de eso podemos simplificar. También, no hay problema, ahí está, ¿no? Podemos simplificar. Listo, y nos estaría quedando x cuadrado sobre 2 acá. Perfecto, ya está, y esto vendría a ser 0. Entonces, si todo esto es 0, vamos a poner este de aquí, asterisco. Entonces, reemplazando en asterisco, C es igual a E. Ya. Muy bien, C es igual a E. Ya, ahora sí. Ya está ok. C es igual a E, ¿no? Listo. Entonces, como ya tenemos el f de x y ya tenemos cuánto vale c, entonces finalmente hemos encontrado la regla de correspondencia. Vamos a ponerla acá. Finalmente, ponemos nomás f de x es igual. Ya está. Muy bien, ahora tendríamos aquí x al cuadrado por logaritmo natural de x más c, que vendría a ser el número de Euler x. Ya está. Muy bien, entonces, bueno, ya lo que sigue es bastante conocido. F de raíz de x. Listo, esto sería raíz de al cuadrado por logaritmo natural de raíz de más e, ¿no? Más e. Listo. Ya está. Bueno, acá sería e por, acá sería e a la 1 medio, ¿no? Pero eso vendría a ser simplemente 1 medio. Ya está. Porque el logaritmo de e es 1, ¿cierto? Y más e. Entonces al final, esto vendría a ser 3 medios, ¿no? 3 medios de e. Ya está, muy bien. Ahora sí, ya con eso tendríamos nuestros 4 puntos, ¿no? Nuestros 4 puntos. Perfecto. Vamos a hacer otro problema. Listo. Ya. Vamos a ver. Cuando hemos visto aquí la parte importante de quilate, entonces nosotros debemos considerar que el recorrido que hacemos es de esta forma, así. O sea que esto vendría a ser primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, así. ¿Correcto? Muy bien, ya. Ese es el orden de la jerarquía, ¿no? ¿Qué me indica? Que tengo que ver la función integrando, y si veo unas inversas trigonométricas, estas son las inversas trigonométricas, entonces él debería ser justamente el U, ¿tá? Pero ese es bonito cuando la inversa trigonométrica es el canónico. Arco seno de x, arco tangente de x, ahí es bonito. Aún más, si es x, arco tangente de x, entonces el U vendría a ser arco tangente de x. Ahí está bonito. El problema es cuando es una inversa compuesta. Ese es el problema. Como el de acá. Algunos estudiantes lo hicieron con ese criterio, está bien. Pero lo que se olvidaron es que mayormente ese criterio es bueno cuando es canónico. Pero cuando no es canónico, entonces a veces tenemos que hacerle un cambio, ¿no? O sea, una sustitución primero para adaptarlo a una forma más sencilla. Y acá hay unos corolarios al teorema de la integración por partes. Esto significa polinomio de grado n. Y esto significa multiplicado por un exponencial cuyo exponente es un polinomio de primer grado. ¿Cierto? Acá también, mira. Pero aquí tenemos el seno. Y aquí tenemos el coseno. ¿Correcto? ¿Cuál es la ventaja de estos casos particulares?
que no hay que utilizar el procedimiento general, sino como una especie de tablita, ¿no?, de Sarrus, o lo que en ecuaciones diferenciales se llama el método del aniquilamiento. ¿Cierto? Así se debe utilizar. Muy bien. Vamos a ver entonces. A ver, resolución. Ya. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar con el arco seno o con el seno? El seno, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, por ahí empecemos. Resolución. Sea. Vamos a poner aquí U igual. Aunque a veces algunos estudiantes dicen, profesor, pero ¿y si le hago así? Que sea U igual a raíz de X más 1. Para que esto sea una sola variable. Pero él cuando lo deriva va a pasar abajo y ahí también va a pasar abajo el U. Y se va a complicar las cosas. ¿Cierto? Entonces no es un buen camino. Todo es mejor. Ahí está, raíz de X más 1. Ahí está bien. Sí está mejor. Correcto, muy bien. ¿Y qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que hay ocasiones, ¿no? Hay ocasiones en donde tú puedes usar una sustitución, que en este caso no me conviene que sea explícito, y lo voy a volver implícito. Y como yo sé derivar implícitamente, no va a haber problema. ¿Cierto? No va a haber problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo ponemos así. Esto vendría a ser seno de U. Ahí está. Y esto es igual. Esto es igual. Aquí nos quedaría simplemente raíz de X más 1. Ahí está, mira. ¿Correcto? ¿Qué más habíamos dicho? Que a veces no es bueno tener la raíz, ¿sí? ¿No? Entonces podemos elevarlo al cuadrado. Ya lo elevamos al cuadrado, no hay problema. Lo elevas al cuadrado y te va a quedar así. Perfecto. Y esto es X más 1. Mira, qué interesante. Qué interesante. Ahí está. Fíjate que en vez de trabajar con el arco seno, estamos trabajando con el seno, que es más sencillo. En vez de estar trabajando con el arco seno compuesto con una raíz, estoy trabajando mejor el seno compuesto con un cuadrático. Las ventajas de derivar acá comparado con él, este es más fácil. Este es el más fácil. Muy bien. Ahora sí, diferenciamos. Calculamos la razón de cambio con respecto a su variable. Ya está. Ya lo derivé, ¿correcto? Por el diferencial de su variable. Y lo interesante es que cuando derivo él, yo sé que es 1, ¿sí?, por el diferencial de su variable, y me queda precisamente este diferencial de X que yo necesito. Ya está. Un detalle adicional es que siempre que tenemos aquí el seno por coseno, y si esto es doble es excelente, ¿sí? Porque esto vendría a ser el seno del ángulo 2. Ya está, muy bien, excelente, listo. Hacemos un pequeño hincapié. De que en este caso no necesito él es el que necesito. Porque él va a hacer todo esto y él va a hacer todo esto de aquí. Él solamente lo he utilizado para diferenciar. ¿Correcto? Bien. Vamos a llamarle a él I. Vamos a llamarle I. Ahí está, vamos a llamarle. Entonces luego, nuestro I, luego, nuestro I, no ha cambiado de respuesta
pero ha cambiado de aspecto, ¿no? Ha cambiado de aspecto. Tenemos la integral. Entonces, él vendría a ser el u, que por sí solo sería un polinomio de primer grado. O sea, así como acá, como este de aquí. Este que sería grado 1, ¿no? Grado 1. Muy bien, ya está. Polinomio de primer grado, perfecto. Y el diferencial de x sería seno de 2u. ¿Ya está? Diferencial de x. Ahí está, bien. Excelente. ¿No? Excelente. Ya está. Entonces, cuando llegamos a esta parte, nos damos cuenta que podemos aplicar hilate. ¿Hay inversa? No. ¿Hay logaritmo? No. ¿Hay algebraica? Sí. ¿Quién es? El polinomio. ¿Ya está? El polinomio. Entonces, él vendría a ser, en este caso, el de acá. Pero, si yo hago eso, tendría que utilizar otras variables. Por ejemplo, t vendría a ser, para él, y aplico hilate, vendría a ser el polinomio. Y quitando el polinomio, entonces aquí vendría a ser diferencial de v, y esto sería seno de 2u diferencial de u. ¿Sí o no? Así vendría a ser, ¿correcto? Muy bien, ya está. Y tendría que empezar a calcular el diferencial. Y aquí tendría que calcular la antiderivada, nada más, la antiderivada. Que vendría a ser en este caso menos coseno, pero este es un polinomio de primer grado, ¿sí? Sobre el coeficiente de la variable. Ya está. ¿Se acuerdan? Ese es el... Cuando hicimos sustitución, ¿se acuerdan? Que pusimos, si tenemos la composición con un polinomio de primer grado, entonces va a ser la antiderivada compuesta sobre el coeficiente de la variable. Así la habíamos. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, eso sería si nosotros queremos hacerlo, ¿no? De esta forma. Entonces, acá, entonces, vamos a poner aquí. Hemos considerado que él sea el t y que él sea el diferencial de u. Ya tengo este diferencial y tengo... Entonces, si tú aplicas hilate, ahí lo vamos a ver con el caso particular. Temblor, ¿no? Temblor. Para poder aplicar el teorema de integración por partes, entonces esto se trabaja así. Se multiplica en diagonal y se resta. Así. Pues ahí, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tendríamos así. Se multiplica en diagonal estos dos. ¿Listo? Sobre 2. Ya está. Entonces estaríamos acá. El producto de los dos. Y después, hacia la izquierda vendría a ser este menos acá. Menos la integral, como indica la flecha, E por E. Entonces acá sería menos coseno de 2u sobre 2 multiplicado por el diferencial de 1. Observe que solamente estamos trabajando con el lado derecho, nada más. Muy bien, perfecto. El método será el apropiado siempre y cuando, después de hacer el intercambio de la posición de los diferenciales, la nueva integral es más sencilla. Y la nueva integral es una integral de tabla, ¿sí? No es una integral de tabla. O del teorema, mejor dicho, ¿no? Del teorema. ¿Ya está? Entonces aquí tenemos menos 1/2 coseno de 2u. Ya está. Menos por menos más. Listo. Acá podemos poner 1/2. Y tendríamos la antiderivada del coseno de 2u. Pero como este es un normal, la derivada del coseno es el seno
del mismo ángulo, y como esto es un polinomio de primer grado, sobre el coeficiente de la variable. Ya está, muy bien. Sí. Ya está. Pero, ¿qué hemos dicho? No es la variable original. Recuerda que la variable original es esta de acá. Ya, por esa. Dos cosas. Bueno, aquí depende de cada uno. Algunos estudiantes, como tienen aquí un ángulo doble, ¿cierto?, lo vuelven en ángulo simple. Si tú quieres, no es obligatorio. Aquí también. ¿Por qué razón? Porque al final yo ya sé quién es U. Acá está U, mira. ¿No? Entonces yo puedo trabajarlo aquí. Ventajas y desventajas. Si esto es un ángulo simple, ¿correcto? Acá es el arco coseno, sería ideal. Aquí sí, mira, está el arco seno. Si esto fuera un ángulo simple, también. Pero eso es, ¿cómo le podría decir? Es irrelevante cuando uno ya reemplaza y encuentra el valor de la variable original. No se compliquen la vida tanto en eso. Eso solamente es cuestión de presentación. Ya, muy bien, entonces, ¿dónde ponemos la respuesta? Acá abajito, ¿dónde lo podemos poner? Ya, acá abajito vamos a ponerla aquí. Claro que la respuesta va a ser un poquito larga, ¿no? Un poquito larga. Porque voy a tener que poner este U, que sería arco seno. ¿Ves? Como les decía que a veces es un poquito largo. Entonces, dejarlo así ya es suficiente. No es suficiente. Aquí tenemos sobre 2. Vamos a poner aquí el sobre 2. Sobre 2. Ya está. Multiplicado por el coseno. Mira acá, el doble del arco seno de raíz de x más 1. Ahí está. Muy bien, más un cuarto del seno del ángulo doble del arco seno de raíz de x más 1. Ya está. Muy bien. Y más c. Perfecto. Ya, ahora vamos a hacer la observación. Vamos a hacer la observación. Es un producto de dos funciones. Esto de aquí es un polinomio. Lo podemos tomar como un polinomio. Ya está. Y esto es seno. O sea, que esto tiene esta forma. Seno. Acá sería pues de U a U más B. ¿No? Así. Así, ¿verdad? Ya está. Y efectivamente es como el de acá. Tenemos un polinomio en la variable, bueno, en este caso la variable es x, multiplicado por el seno de un polinomio de primer grado en la variable x. Bueno, en este caso es la variable x, pero para nosotros es, ya está. Muy bien. Entonces, este es un corolario del teorema, ¿cierto? Algunos le llaman caso particular. Estos son los tres casos particulares mayormente. Muy bien. Entonces, nosotros allá lo hemos hecho resolviendo por el método general, este de acá, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el corolario. El corolario es totalmente distinto. En este corolario vamos a construir dos columnas, ¿ya? Dos columnas. La primera columna lo vamos a llamar así, a ver, derivar. Y aquí lo vamos a llamar integrar. La columna del derivar es mayormente para el U. Para este de aquí. Pero en estos casos particulares, nuestro U, ¿quién es? Polinomio. Y hay un método que se llama el aniquilamiento del polinomio. ¿Cuándo decimos que un polinomio se aniquila? Cuando se vuelve cero. ¿Cierto? Cuando se vuelve cero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es colocar en esta parte nuestro polinomio
Ahí está, ya lo coloqué. Y lo que queda sin el diferencial lo ponemos acá. Quitamos el polinomio y aquí tendríamos seno de 2. Si tú quieres puedes poner el diferencial, pero no es necesario, porque ya sabemos que la variable es u. Muy bien. Entonces, el algoritmo, por decir así, termina cuando en algún momento la derivada es 0. Ahí termina, ¿no? Ahí termina. Muy bien. Y el algoritmo es a la par. Es decir, si yo derivo acá, es porque a la par he tenido que integrar. No puedo ir derivando sin dejar de lado esta columna. Eso dice el algoritmo. Muy bien. Entonces, ¿tú qué haces? Derivas. Derivada de la variable 1. Ya está. Y a la par tienes que integrar. Cuando decimos integrar, nos estamos refiriendo... acá también voy a decirlo. A ver. Acá. Directa, ¿no? La tabla básica. Y habíamos dicho que cuando, por ejemplo, esto era un polinomio de primer grado, entonces coloco la antiderivada con el polinomio de primer grado sobre el coeficiente de la variable. Muy bien, ya está. Ya, y eso se podía hacer cuando, en ese caso, era el polinomio de primer grado. Muy bien. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos ese caso. Acá está. El seno de un polinomio de primer grado. Entonces yo estaría con el de acá. Bueno, ya sabemos que la integral del seno es menos coseno del mismo polinomio y corrijo sobre el coeficiente de la variable. Muy bien, ya. Entonces eso es lo que hacemos. Integramos. La integral del seno, tú sabes que es menos coseno. ¿Cómo es él? Un polinomio de primer grado. Entonces lo copiamos igualito. Sobre 2. O algunos dicen sobre la derivada de él. Está bien, porque 2 es la derivada, ¿no? 2 es la derivada. Muy bien. Veamos. ¿Es 0? No es 0. Derivo. Mira, y acá ya es 0. Aquí ya es 0. Perfecto. Entonces acá sería menos. Hallo la antiderivada. Esto lo puedo poner así. No hay problema. Hallo la antiderivada del coseno. Eso vendría a ser seno. Pero como esto es un polinomio de primer grado, inicialmente lo pongo así y luego lo corrijo sobre 2. Ya. Yo puedo seguir derivando, pero ya no tiene sentido porque esto siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. Muy bien, ya está. Ahora viene una especie de sabus. Una especie de sabus. Para poner la respuesta final, comenzamos de aquí y en diagonal, ¿no? En diagonal, así. En diagonal. Ahí está. O sea, en vez de poner apuntando a él, al siguiente. Pasamos aquí y también, en vez de apuntar a él, al siguiente. Termina cuando apuntamos al que está al mismo nivel del cero. ¿Cierto? Muy bien. Y como cuando tú haces determinantes, esto es intercalado, más, menos. Si hubiera más flechitas, siempre va a ser más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Muy bien. Una vez que ya tenemos esa información, entonces ya podemos colocar aquí la respuesta. Primero, se recomienda multiplicar los signos que hubiera. Por ejemplo, aquí es más, por menos, menos. Listo. ¿Ya? Primero se multiplican los signos. Segundo, ahora sí, las partes que tienen variables. U por L, ¿no? Entonces acá le ponemos U medios coseno de 2. Podríamos decir que ya está la primera flecha. ¿Cada flecha qué cosa es? Un producto, ¿no? Un producto. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente flecha. Inicialmente muchos dicen más, pero no. Mejor primero multiplica. Más por menos, más. Ahí está. Pones ahí. ¿Ya está? Muy bien. Listo. Y después multiplica, pues, ¿no? Acá sería un cuarto del seno de 2. ¿Ya está? Muy bien. Ya está. Entonces, aquí, más una constante C. Una constante C.
Perfecto. Esto se va extendiendo así, más grande, ¿no? Más grande se extiende cuando este polinomio es de grado superior, ¿no? Grado n. ¿Qué consecuencia trae si nosotros utilizamos el método general para un polinomio de grado n? La consecuencia es que tendríamos que utilizarlo n veces. Esa es la consecuencia. Si tú te das cuenta, cuando aquí la potencia es 1, allá he tenido que utilizarlo una vez. Esta parte de acá. Pero si fuera al cuadrado, voy a tener que utilizarlo 2 veces. ¿Cierto? Y si es más, pero hay un detalle. Puede ocurrir que en el transcurso del cálculo aparezca una relación recurrente. ¿Cierto? Las relaciones recurrentes, ¿cuál es la ventaja? Que, como su mismo nombre lo dice, tenemos que recurrir a los anteriores. Imagínate que yo tenga una potencia 5, pero una potencia 5 es muy complicado. Bajarlo a 4, a 3, a 2 es más fácil tal vez. Y después nuevamente volvemos. Eso se llama recurrencia. ¿Cierto? Ese mayormente es un tema casi después de ver los métodos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, algo más que me olvide. Ya. Listo. Aquí. No, aquí no. Aquí. Las integrales cíclicas. ¿Cierto? Las integrales cíclicas. Cuando ustedes calculen integrales, puede ocurrir que al momento de utilizar integración por partes y después observar el lado derecho, nuevamente tengamos que utilizar otra vez integración por partes y sorprendentemente por ahí puede aparecer una expresión que ya anteriormente has utilizado. Es como decir, ¿no? Empecé aquí, hago este trayecto y en algún momento regreso a lo mismo. Entonces eso se llama cíclico. ¿Cierto? Mayormente, cuando son cíclicos, tienen esta forma. Lo he puesto en canónico nomás para que te acuerdes. Exponencial seno, exponencial coseno. Y ojo, que también hay la posibilidad cuando esto no es el exponencial, sino el número de Euler. ¿Cierto? El número de Euler. Perdón, un número distinto al número de Euler. Por ejemplo, 2 a la x, 3 a la x. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esos exponenciales? Que en realidad se mantienen. Por más que tú lo derives, esta parte va apareciendo. ¿Y dónde se forma el cíclico? En el trigonométrico. La derivada del seno, coseno. La derivada del coseno, menos seno. Apareció el seno. Mira, qué interesante. Entonces, de ahí viene esa parte cíclica. Muy bien. Ya está. A ver. Solamente vamos a ver este caso. ¿Sí? Para ver la parte cíclica. Muy bien. Y esos son los casos más resaltantes de la integración por partes. Ah, me olvidaba. Hilate no es una técnica general. Ah, mucho cuidado. Hilate solamente es una consideración en el orden en que debemos tomar quién va a ser el número. ¿Por qué razón? Hay uno que rompe el esquema. Eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Cuando hagamos integraciones trigonométricas por sustitución o por sustitución pitagórica. Ese de ahí. Ese de ahí no se adapta a hilate. Porque si fuese así, trigonométrica función. Trigonométrica tendría que considerar todo el secante cubo, ¿cierto? Y no es verdad. Así no se resuelve. Se resuelve por partes, pero de otra forma. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el método de iteración por partes, este es el método general. Encontrar
digamos, consideraciones esenciales nada más, pero no generales. O sea, profesor, que si yo en algún momento veo un problema que puedo desarrollar por integración por partes, este es el que tienes que usar. Este es el que tienes que usar. Muy bien, perfecto. A esto vamos a ver cómo se hace. También el cosecante. El cosecante. Trigonométrico. No. Logaritmo tampoco. Algebraico menos. Trigonométrico. Entonces, ¿quién me conviene que sea mi U? Me conviene que sea justamente el trigonométrico. ¿No? Ya está. Entonces, ahí empezamos. ¿Quién va a ser mi U? ¿Y quién va a ser el diferencial? Ya está. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Entonces, de acuerdo a hilarte, vamos bajando trigonométrico. El C. Lo que queda en este ya está. Muy bien. Bien. Vamos a ver diferencial. No es la antiderivada general. Muy bien, ya está. No te olvides que para no estar dependiente del tipo de variable que usamos, solamente nos concentramos y multiplicamos estos. Y pues aquí, hacia la izquierda es ¿se cuenta? Ahí está. Perfecto. Ya. Pero en lo personal, a mí me gustaría que el problema lo resuelva. Bueno, creo que ya lo borré. No sé si ya lo voy a borrar esta parte de acá. E a la x diferencial de x, ¿qué cosa es? Eso de ahí es, así mejor, diferencial de e a la x. ¿Sí o no? Diferencial de e a la x. Muy bien. A veces a algunos les cuesta, pero en realidad esa es la mejor técnica para aprenderlo. E a la x diferencial de x es el diferencial de e a la x. ¿Por qué? Por definición. Derivada del exponencial es el mismo exponencial por la derivada de su variable. El diferencial de su variable, perdón. Ahí está. Una vez que está así, estoy aquí, mira. ¿Ves? Entonces, ¿qué hago? Multiplico. Menos la integral, intercambio. Pero si es que el libro de internet lo también. ¿No? Yo recomiendo dominar técnicas de diferenciales, inclusive cuando llegas a ecuaciones diferenciales, aquellos que dominan diferenciales van a resolver los problemas más rápidos de aquellos que tienen que hacer un patrón de solución. Acostúmbrese a eso. Por ejemplo acá, mira, ¿qué voy a hacer de nuevo? ¿Quién es U? Y todavía alguno dice, no, pero si le pongo U, acá dice que es coseno, entonces voy a entrar en contradicción porque este U está acá, dice, ¿no? Es otro momento. Algunos dicen, no, U sub 1, U sub 1, peor todavía. Pero el que es más hábil dice, no, yo lo trabajo con diferencial. No sirve, hay un menos, ¿cierto? Un y lo
inicial es diferencial del exponencial. Mira, qué interesante. Es él y él es él. ¿Cierto? Aplico el método. O sea, aplico el método. Muy bien. Esto sería e a la x seno de x menos. Aplico el método. Multiplico estos dos. Perfecto. Ya está. Menos la integral de intercambio de los voy a hacer x así. Y aquí sería el diferencial. Pero el diferencial del seno de x es derivada del coseno es menos seno. Menos es más x por el diferencial. Sorprendentemente muy, ¿no? Entonces, iba, ¿no? Que nosotros cada vez es bueno dominar x, c de x, formar la x, coseno de x, con el alumnos, listo, y aquí es y. Porque me va a dar eso inventado, ahí sí, te pongo un puntito. Si lo demuestras, más me voy a reír. Ah, muy bien. Una vez cuando me puso un chiste, más bien le bajé un punto más. Me puso un chiste, me puso bien. El chiste es cuando inventas algo. Ahí es el chiste. Y el colmo sí sale, ¿no? Eso es lo peor todavía. Pero en realidad, jóvenes, a veces uno así hablando honestamente ha pasado que, por ejemplo, en cálculo multivariable, me acuerdo, pusieron un problema de integrales dobles, mejor, con transformación. Y ese problema, cuando es por transformación, depende de cómo el estudiante utiliza la transformación. O sea, él puede elegir la transformación. Y habían hasta 4 o 5 formas de resolverlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que justamente ahí un estudiante lo resolvió por otra forma. Y cuando se calificó de acuerdo al solucionario, el profesor le puso mal. Y el estudiante, por esta razón, pues, se quejó. Porque la respuesta estaba bien. ¿Cierto? En cambio, en mi caso, yo siempre he dicho, ¿no? Yo no me guío del solucionario. ¿Por qué razón? Porque un problema de integrales se puede resolver a veces de varias formas. Todo depende cómo el estudiante lo enfoca. ¿No? Entonces yo tengo que tomarme el tiempo, a ver, ¿qué ha hecho aquí este muchacho? Tengo que estar yo también bien, a ver, así, está bien, no, aquí me inventó esto, no sirve, ya, está listo. ¿Ya? Tengo que verlo, ¿no? Claro, y hay otros que utilizan, por ejemplo, se hace cambio de variable, pero otros hacen cambio de sistema. Claro, y lo puedes hacer. Pasarlo a polar, por ejemplo, no es un simple cambio de variable, es un cambio de sistema. Y se puede hacer, ¿cierto? Otros lo transforman en paramétrico, se puede hacer. Porque la única diferencia es que el problema que es analítico, por decir, con respecto a su gráfica, que no se mueve, lo único que estás haciendo es ahora darle movimiento. Entonces, se tiene que ver todo eso. Porque si no, al final, para nosotros, los docentes, a veces es más fácil. No está igual, le pongo una X. No, pero hay que ver qué ha hecho el estudiante. A veces algunos, pues, tienen otro razonamiento y eso es válido. No estamos en la época de que así yo le he enseñado.
A veces algunos, un problema sencillo, eligen el método más largo. Y le sale. ¿No? Y le sale. Claro, no hay problema. Le sale. Entonces uno tiene que... Con el profesor de integrales cuando me enseñó en la universidad. Ese profesor, y era viejito encima, ¿no? Y los viejitos son tercos. Eso sí es lo malo. Ese viejito, ¿qué nos decía? Nos decía, muchachos, ustedes como son matemáticos tienen que estudiar. No se conformen con lo que los profesores le damos aquí al momento de la clase. Ustedes tienen que leer. Yo le tomé la palabra. Me puse a leer sobre integrales y encontré unos métodos muy buenos en los libros rusos. Muy buenos. Sobre todo en integrales con fracciones parciales. Este profesor, con el método que nos había enseñado, hizo el problema como si fuera en 15 líneas. Con el método que yo encontré, salía en 3 o 4 líneas nada más. Entonces yo hice con el método. ¿Y qué crees? Ni un punto. Y cuando le fui a reclamar, ¿ustedes qué creen que me dijo? Así yo no he enseñado. Entonces a partir de ahí, yo también pues dije, se me da ganas de decirle su vida, decirle, pero profesor, usted dijo que investigáramos, ¿no? Pero como era viejito, los viejitos son tercos. No, ya profesor, disculpe nada más. Y tuve que hacer a su método de hecho. Y a partir de ahí, créanme jóvenes, que ni más dije, ¿no? En realidad a veces los profesores no siempre tampoco vamos a tener la razón. ¿Es la verdad? Aunque ahora, con esto del ChatGPT, tal vez sí debería exigir que sea al método que hace el profesor. Porque el ChatGPT no hace al método del profesor. Eso lo estoy pensando, miren. Voy a inventar un método que ChatGPT no lo haga y tú tienes que trabajar con ese método. Claro, tengo que sacarle la vuelta a ChatGPT. Ya estoy pensando ya, mira. Muy bien. Como que no sabes qué es eso. Algunos en examen me utilizan ChatGPT. Muy bien. A ver, veamos. Cuando uno ve límites, ¿cierto? Y en algunas ocasiones se presentan límites de funciones irracionales que tienen una característica especial. Normalmente, ¿qué se hacía? Voy a poner acá una, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, a ver. Cúbica, acá le ponemos x más 1. Aquí le ponemos más raíz cuadrada de x más 1. Aquí le ponemos menos 2. Listo. Acá le ponemos, no sé, pues raíz sexta de x más 1. Y aquí le ponemos menos raíz quinta de x más 1. Ya está. Por decir así. Entonces, tú normalmente, cuando tenías ese tipo de límites, observabas las raíces, pero ambos tenían algo en común. Que la raíz como operador, en todos los casos afectaba al x más 1, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué hacías? Un cambio de variable. Que el x más 1 sea igual a una variable que tú quieras. X más 1 tendría que ser una variable elevado a una potencia que tuviera mitad, que tuviera sexta, que tuviera quinta. En otras palabras, el mínimo común múltiplo. ¿Sí o no? Entonces, esto es 3, esto es 2, 6, ya está. Esto es 5, o sea, esto es 30, ¿cierto? Entonces, nuestro cambio de variable sería x más 1 igual u a la 30. Y con eso el límite se volvía polinomial arriba, polinomial abajo. En otras palabras, racional.
¿Cierto? Muy bien. Esa misma estrategia se usa en ciertos problemas de integrales. Mira, no es una casualidad que esto es x más 1, x más 1, x más 1, ¿sí o no? Eso no es una casualidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un cambio de variable parecido a él. ¿Cierto? Eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Ya estamos. Listo. Entonces, ahora sí, lo resolvemos. Usted dirá, profesor, ¿y eso por qué funciona? Porque después vamos a ver que la integral, sobre todo definida, proviene de un límite. ¿No? Proviene de un límite. Por eso es que la derivada, ¿de dónde proviene? De un límite. La integral también. Por eso es que las técnicas de límites muchas veces se usan acá también. Entonces vamos a poner abajo. Excelente. Vamos a distribuir el diferencial para poder separar. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar una sola sustitución para toda la integral. Entonces no se va a poder hacer eso. Entonces lo separamos. Listo. Perfecto. Multiplicamos diferencial de x. Ya está. Muy bien. Excelente. Más. Ahora veamos la otra integral. Cuando vemos expresiones trigonométricas, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver es si tienen el mismo ángulo. No es una casualidad que el tangente tenga este ángulo y el coseno cuadrado también, ¿sí o no? Por ahí va la idea. Excelente. Muy bien. Ahora, tenemos la tangente y el coseno cuadrado. Pero tú recordarás que la derivada de la tangente, ¿cuánto es? Secante cuadrado. Y 1 sobre coseno cuadrado, ¿qué cosa es? Secante cuadrado. Entonces, ¿qué te parece si lo amoldamos, ¿no? Mira, e a la x, lo llevamos al numerador, e a la menos x. No es una casualidad que acá está el e a la menos x, mira. ¿No? 1 sobre coseno cuadrado, lo llevamos al numerador, secante cuadrado. Y no es una casualidad que la derivada de la tangente de este exponencial sea menos, por acá le puedo poner un menos acá y un menos aquí, ¿sí o no? No, muy bien, ya. Y es el diferencial de... Ya. Excelente. A esto vamos a darle I1 más, y vamos a llamarle I sub 2. I sub 2. Ya está. Muy bien. Fenomenal. Listo. Entonces, lo que queremos hallar es cuánto vale. En este caso sería I sub 1 más I sub 2. Ya está. Ahora sí, entonces trabajamos por separado. Veamos. Veamos. Listo. Y tenemos I sub 1. Muy bien. Si vamos a, en este caso, a resolver I sub 1, aquí voy a poner la integral ya en su cambio. Considere que, ya que hemos dicho que el x más 1, x más 1, x más 1 es común a todas las raíces, a esos operadores que tienen raíces. Tenemos una variable que esté elevado a una potencia que tenga mitad y que tenga tercia. Ya está.
Muy bien. Entonces, eso sería nuestro cambio de variable, ¿no? Nuestro cambio de variable. Muy bien, que en realidad hemos dicho que es una sustitución. En realidad, eso es la verdad, sustituimos, ¿sí? Es lo que hacemos. ¿Esto lo voy a usar? Sí, porque cuando sea u a la sexta se cancela. Se cancela. Muy bien. De ahí necesito el diferencial de x. Entonces directo lo puedo diferenciar. Listo. Directo lo puedo diferenciar. Ya está. Entonces acá sería 6u a la quinta. ¿Correcto? Por el diferencial de su variable. Y en este caso, también puedo utilizar esto. Puedo utilizar esto. Claro que sí. Ya está. Por eso te decía que acá voy a poner la integral, pero ya utilizando el cambio. ¿Ya? Utilizando el cambio. Entonces aquí le vamos a poner así. Diferencial de x es 6u a la quinta diferencial de u. Perfecto. Entonces él, como es u a la sexta, mitad, entonces me va a quedar u al cubo. Listo. Más. Él, como es u a la sexta, tercia, me va a quedar u al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Y todo esto multiplicado por. Recuerda que él es u a la sexta. Mitad u al cubo. Ya está. Muy bien. Con ese cambio, si ha sido bueno, la expresión debe ser más fácil de integrar. Listo. Ya está. Veamos entonces. Listo. Ya. Ahora sí. Entonces, este integral 1 nos estaría quedando simplemente así. Sabemos que de aquí podemos factorizar u al cuadrado. Y por esto sería u al cubo, u a la quinta, y con u a la quinta se cancela. ¿Está bien? Entonces nos estaría quedando de esta forma. 6 diferencial de u sobre. Como ya factoricé un u al cuadrado, entonces aquí solamente me va a quedar u más 1. Ya está. Pero este es un polinomio de primer grado, ¿sí? Entonces podemos utilizar nuestro método, ¿no? Que habíamos dicho que si aquí tengo un polinomio y aquí es un grado menos, entonces puedo utilizar el logaritmo natural. ¿No? El logaritmo natural. Ya habíamos visto eso de hecho. Entonces, el logaritmo natural del de u más 1. Y acá sería más una constante, le voy a poner, he llamado y su 1, le voy a poner una constante u. Pero, pues, en este caso, que volver a la unidad, u es la variable original. La variable original, acá está, x más 1. Entonces despejamos. 6 veces logaritmo natural, despejas nada más, ¿no? Raíz extra de x más 1. Y nos damos cuenta que no es necesario poner el valor absoluto porque eso va a ser positivo. Entonces ahí están positivos. Y más se supone. Ya. Entonces, tenemos 1. Está clarito y posible. Hacer. ¿Sí? Ahí no tenía más 1. ¿Dónde? Del cambio, pero más 1. ¿Más 1? En el C logaritmo natural de ese u más 1. Ah, sí, más 1, pues acá está. Ah, no, más 1 falta, ¿verdad? Esta tiza de acá no sé qué le falta. Claro, es más 1, pues, ¿no? Muy bien. Un puntito para otro ciclo. Ya está. Perfecto. Ya está. Entonces decían que el ISO. Ah, no, pero aquí no va. Acá lo voy a poner. A ver. Aquí. Para que lo vean. Muy bien. Entonces el I sub 2
estos. Así como acá, voy a ponerla aquí. A ver, acá. Acá lo voy a poner. Consideren. Ya está. Muy bien. En realidad nosotros podemos poner la misma variable u, porque esto es para otra integral, ¿cierto? Pero si no quieres tener confusiones, no hay problema, puedes elegir otra letra. La letra que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, puede ser W, por ejemplo. W, ya está. Muy bien. Ahora que hay un detalle importante. Tal vez alguno diga, bueno, profesor, yo quiero que la variable sea solamente tangente. ¿Está bien? Sí, está bien. No hay ningún problema. Pero ¿qué hemos dicho? Pero si lo apaga una constante, ¿qué es que sea socio? Al final la derivada es anterior. ¿Se acuerdan? No está mal. En este caso, cambio de variable. No está mal. Pero sería ideal que sea todo. Muy bien. Acá tenemos 1 más tangente. Hay algo que cuando un poco, ni siquiera, pues, ¿no? Mira, cuando califico un alumno así. Hasta ahorita me acuerdo. Primero, la razón como le digo, el mismo ángulo. Cadena por la derivada del ángulo. El mismo exponencial. Nuevamente regla la cadena por la derivada del exponente, menos 1. ¿Está bien? Bueno, así es. Cadena, perfecto. Pero como estamos diferenciando por el diferencial de la variable. Ya está. Muy bien, ahora sí. Entonces, nuestra integral I sub 2 lo vamos a cambiar. Todo este paréntesis ahora se llama W a la cuarta. Muy bien, listo. Y todo este E a la menos X multiplicado por esta secante al cuadrado, entonces hacemos la transposición y sería menos diferencial de V. Ya está. Era pantallita nomás, era pantallita nomás. 2 es igual tablas sobre la potencia y tenemos una constante 2. Ya está. Muy bien. Vamos a ponerlo para que no se mezcle con el otro. Ya, entonces aquí nos estaría quedando simplemente así. Listo, a la quinta sobre 5. Ya está, muy bien. Al final, tú ya sabes que la respuesta vendría a ser, bueno, eso ya habría que sumarlo nada más, estos dos, pero en vez de poner más C1, más C2, más C nomás, ¿no? Más C. Una observación a este problema. ¿Tiempo? Sí. Observación. Muy bien. Miren, ¿qué es lo que pasa? Si no recuerdo, si una señorita o un muchacho, no me acuerdo quién fue,
puso este cambio. Miren, ¿ah? Lo puso todo. Tangente de e a la menos x y elevado a la cuarta. Así lo puso. Yo no puedo decir está mal. No. Yo no puedo decir que esté mal porque él ha elegido ese cambio. ¿Cuándo yo diré que está mal? Cuando en el proceso por ahí comete un error o tal vez se complica la integral. Entonces, debes elegir el cambio que tú quieras. Si me están haciendo eres libre. A ver, regla de la cadena, ¿sí o no? Bajo la potencia, copio la base, a la potencia anterior le quito 1 por la derivada de la base, ¿sí o no? Esto es 0, aquí tengo tangente, esto sería secante del exponencial, que en este caso es el ángulo, por la derivada, ¿sí o no?, del exponencial, ¿cierto? E a la menos x menos 1, ¿sí o no? Ya, ahí. Diferencial de x. ¿Está bien?